Y le pido que indique su nombre completo, Ruth, y inicie su exposición, por favor. Mi nombre es Mario Bugueño Mundaca, mi RUT es 7.966.681-5 y comienzo mi presentación. Habría que seguir con la diapositiva. Muy bien. Enseguida. Así que nuestro título es Principios e Institucionalidad de Derecho Humano en la Constitución. Mi nombre es Mario Bugueño Mundaca, soy docente de la Universidad de Chile. Vengo en representación de la Defensoría de Derechos Humanos Chile, organización de la sociedad civil inscrita como corporación sin fines de lucro, que tiene 3 años de vida y reúne a defensores de derechos humanos de 20 comunas del país. Todos actúan como voluntarios y desarrollan acciones de defensa y promoción de los derechos humanos siguiendo las indicaciones de Naciones Unidas, tal y como está indicado en la resolución ARES 53-144 de ese organismo. Somos una organización autónoma de cualquier partido político, religión o iglesia y no dependemos de ninguna instancia cultural o gremial, sea esta nacional o internacional. Llegamos a esta instancia a proponer nuestros conceptos de la inteligencia de garantizar la vigencia y el respeto a los derechos humanos en la nueva Carta Fundamental en atención a que la actual Constitución no garantiza estos derechos. Son 4 las temáticas que queremos presentar. La primera, obligación de los Estados en materia de derechos humanos. La segunda, principios para la actuación del Estado en materia de derechos humanos. Tercero, principios pro persona como método de interpretación de la Constitución. Y por último, propuesta de institucionalidad en materia de derechos humanos. Respecto a las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, sugerimos que se agregue en el artículo 5 del anteproyecto en forma explícita las obligaciones del Estado respecto a los derechos humanos. En primer lugar, la obligación de promover, de respetar, de proteger y garantizar. En segundo lugar, respecto a las obligaciones del Estado en materia de violaciones a los derechos humanos, sugerimos que se agregue en el mismo ítem la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar. La segunda temática, principios para la actuación del Estado en materia de derechos humanos, sugerimos agregar en el artículo 5, numeral 1, los principios que deben regir al Estado en materia de derechos humanos. El principio de universalidad, el principio de interdependencia, el principio de indivisibilidad, el principio de progresividad y el principio transversal de igualdad y no discriminación. La temática número 3, principio pro persona como método de interpretación de la Constitución. Saludamos lo expresado en el artículo 5, numeral 2, en donde se promueve la protección más amplia de la persona. Sin embargo, estimamos que es más adecuado señalar en forma explícita el principio pro persona. Este principio consiste en que en caso de que un juez o una autoridad tenga que elegir qué norma aplicar a un determinado caso, deberás elegir la que más favorezca a la persona, sin importar si dicha norma se encuentra en la Constitución, en un tratado internacional o en la ley. Este principio de interpretación permite leer de forma extensiva las normas que aplican y consagran derechos y a su vez interpretar de forma restrictiva aquellos preceptos que la restrinjan o limiten. Temática número 4. Propuesta de institucionalidad en materia de derechos humanos. Proponemos la creación de una institucionalidad cuya labor sea independiente de los poderes existentes para ver las cuestiones de derechos humanos. En este sentido sugerimos incorporar un capítulo que vaya inmediatamente después del actual capítulo 7, Poder Judicial, y antes del capítulo 8, Corte Constitucional. Denominamos este capítulo 8 Institucionalidad de Derechos Humanos.
Este capítulo debería contar por dos grandes ítems. El primero, tribunales de justicia especiales de derechos humanos, y en segundo lugar, instancias no jurisdiccionales de derechos humanos. Respecto a los tribunales de justicia especiales en materia de derechos humanos, señalamos que son tribunales especializados con jueces debidamente formados en la materia que cuenten con competencia especial y exclusiva relativa a los derechos humanos. Estos tribunales serán los encargados de resolver y sancionar las violaciones de los derechos humanos conforme a la legislación vigente y aplicable a cada caso. Además, se hará cargo de la justiciabilidad de los derechos humanos garantizados en la nueva Constitución de acuerdo al vehículo que se establezca para ello. La instancia no jurisdiccional de derechos humanos, institucionalidad autónoma del Estado que estará dedicada y enfocada exclusivamente a los derechos humanos y en cumplimiento de las obligaciones del Estado en esta materia. Esta instancia debe contar con las siguientes atribuciones o facultades. En general, protección y tutela de los derechos humanos de todas las personas que se encuentran dentro del país, independiente de su condición o nacionalidad. Patrocinar las acciones de protección de derechos fundamentales, así como acciones ciudadanas y reclamos por mala calidad o indebida prestación de servicios públicos. Decretar medidas de cumplimiento obligatoria e inmediato en materia de derechos humanos, pudiendo solicitar el juzgamiento y sanción del incumplimiento por parte de la autoridad competente en el país para ello. Promover y cumplir con la vigilancia del debido proceso, además de prever e impedir la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Requerir a las autoridades del Estado, incluyendo a los órganos policiales y encargados de la seguridad en general, información para que se cumpla efectivamente sus funciones conforme a estándares de derechos humanos, sin que se pueda oponer dicha solicitud. Emitir censura pública por actos o comportamientos contrarios a los derechos humanos. Este listado no es taxativo ni cerrado, puede ser ampliado dependiendo de las atribuciones que finalmente se le asignen. Finalmente, concluir que en esta apretada propuesta que entendemos que hay desafíos importantísimos en materia de derechos humanos. Uno de ellos también está vinculado a la necesidad de democratizar los tres poderes del Estado. De manera que, aunque consideramos que nuestra sociedad aún no está preparada, se acerca el momento en que el tercer poder del Estado, el sistema de justicia, debe pasar por la voluntad popular. No es posible que los tribunales, especialmente la Corte Suprema, sean organismos designados y no pasen por una elección popular. En este cuadro, nuestra propuesta busca contribuir al desarrollo y vigencia de los derechos humanos en la idea de avanzar en la construcción de una cultura que respete la dignidad humana. Esta Carta Fundamental debe garantizar en primer lugar la libre expresión de la voluntad popular, para lo cual los derechos de libertad e igualdad deben estar igualmente garantizados, pues se trata de derechos interdependientes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Agradezco su presencia y su participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución.